Sierra de Historias, con Alberto Garín. San Apolinar in Clase es una iglesia de mediados del siglo VI que fue construida en el antiguo puerto de Ravenna, Clase. En principio, para los estudiosos, es una más de las numerosas iglesias tardoantiguas que tenemos en Ravenna, en la antigua capital, primero de la ultimísima etapa del Imperio Romano de Occidente, más tarde del Reino Ostrogodo y por fin del Exarcado Bizantino de Italia, cuando a partir del emperador Justiniano los bizantinos habían vuelto a ocupar la península italiana. Y sin embargo, San Apolinar in Clase es una etapa fundamental en la evolución que sufrieron estas iglesias tardoantiguas, desde soluciones litúrgicas tremendamente sencillas, como la que podía darse en la iglesia de la Santa Cruz, una de cuyas partes es el mausoleo de Gala Placidia, hasta un paso posterior un poco más complejo, que fue San Apolinar el Nuevo, para llegar a esta iglesia de San Apolinar in Clase, donde ya encontramos puesto en marcha todo el repertorio espacial más alambicado de la liturgia que se practicaba en el Imperio Bizantino, en torno al Patriarcado de Constantinopla. Habría una etapa más, la de San Vital, cuando esa complicación llega a su máximo. Pero lo interesante es entender que no estamos ante construcciones homogéneas, más allá de que todas estén englobadas dentro de esa tardoantigüedad, desde comienzos del siglo V hasta mediados del siglo VI, sino que cada una de ellas representa con claridad la evolución que sufre ese espacio litúrgico según van transcurriendo las décadas. Y es ahí, por tanto, donde hemos de entender la importancia de San Apolinar in Clase. Ese momento en el que los ostrogodos que están siendo derrotados, incluso en el ámbito religioso, en el ámbito del espacio litúrgico, tienen que dar un paso atrás y permitir que ese espacio litúrgico se ajuste a las modas que se habían impuesto en torno al Imperio Bizantino de Constantinopla. En el año 493, tras quitarle la vida a su rival Odoacro, Teodorico, caudillo de los ostrogodos, se convirtió en el nuevo rey de Italia, gobernando desde su capital en Ravenna. Pero Italia solo fue el principio de sus ambiciones territoriales, pues Teodorico aspiraba a dominar todo el Mediterráneo occidental, para lo que trazó una serie de alianzas matrimoniales entre su familia y los reyes germanos de ese Mediterráneo occidental. Teodorico se casó con Audofleda, la hermana del rey franco Clodoveo. A sus hijas, a la mayor, Teodogota, la unió con el rey visigodo Alarico II, y a la menor, Ostrogota, con el rey burgundio Segismundo. Finalmente, la hermana de Teodorico, Amalafrida, se casó con el rey vándalo Trasamundo. Sin embargo, los sueños imperiales de Teodorico se vieron frenados por las ambiciones de su cuñado, el franco Clodoveo. Este había derrotado a los alamanos en la batalla de Tolbiac en el año 496, ocupando el valle del Rin. Una victoria que el rey franco atribuyó al dios cristiano, lo que provocó la conversión al catolicismo de Clodoveo. Bien establecida su frontera oriental, Clodoveo lanzó sus tropas contra el reino visigodo, que en aquellos finales del siglo V, además de ocupar buena parte de la península ibérica, también dominaba el sur de la Galia. El enfrentamiento definitivo llegó en la batalla de Bouillé, en el año 507, en el que Clodoveo derrotó y le quitó la vida al rey visigodo Alarico II, que no llegó a recibir el apoyo de su suegro Teodorico. Los visigodos hubieron de abandonar la mayor parte de la Galia, salvo la Septimania. Con todo, Teodorico logró sacar partido del desastre visigodo. Muerto Alarico II, fue sucedido por su hijo ilegítimo Gesaleico, que, como acabamos de señalar, fue incapaz de contener a las tropas francas, se retiró a la península ibérica y terminó por ser depuesto.
La corona pasó entonces a manos de Amalarico, un niño de solo 9 años, este sí, hijo legítimo de Alarico II y de Teodogota, la hija de Teodorico. Ante la corta edad del nuevo rey, Teodorico se convirtió en regente de su nieto, duplicando así los territorios que gobernaba y alcanzando el cénit de su gobierno. Fue en esos momentos de máximo apogeo cuando Teodorico concluyó sus grandes obras áulicas en Ravenna, el Palacio Imperial con su capilla palatina, que hoy conocemos como San Apolinar el Nuevo, y su propio mausoleo. Pero a partir del año 523, la suerte de Teodorico cambió. 5 años atrás había muerto en Constantinopla el emperador Anastasio, buen aliado del ostrogodo. Anastasio fue sustituido por Justino I, un viejo general que supo hacer valer la fuerza de sus tropas. Justino I era niceno, católico, convencido, por lo que desde que llegó al trono comenzó a perseguir a los miafisistas, esa secta cristiana que había defendido el fallecido Anastasio y que consideraba que Jesús tenía una única naturaleza especial, a la vez divina y humana. Como ya hemos explicado otras veces, esas sutilidades teológicas se le escapaban a la mayor parte de los fieles, pero en caso de un conflicto abierto, eran útiles para atacar al otro por hereje. En este caso, a los parientes de Anastasio, que podían poner en duda la corona imperial de Justino I. Con todo, la actitud religiosa intransigente de Justino I se acrecentó, pues tras acabar con los miafisistas en el año 523, decidió ir a por los arrianos, con lo que el emperador de Constantinopla se enfrentó directamente contra Teodorico, arriano convencido, si bien hasta ese momento había buscado ciertos equilibrios con la mayoría de sus súbditos itálicos nicenos, como vimos en la Sierra de Historias dedicada a San Apolinar el Nuevo. Un año 523 en el que además murió el rey vándalo Trasamundo, cuñado y aliado de Teodorico. Trasamundo fue sucedido por el niceno Hilderico, que rápidamente se alió con Justino I en su enfrentamiento contra el rey ostrogodo. Todo el sistema de alianzas establecido por Teodorico 30 años atrás se vino abajo, incluida su buena entente con las viejas familias senatoriales romanas, hasta el punto de que el monarca ostrogodo condenó a muerte a uno de sus antiguos favoritos, Boecio, que fue ejecutado en el verano de 525, acusado de conspirar con el emperador Justino I. O ya en mayo del 526, el rey ostrogodo hizo encarcelar al Papa de Roma, Juan I, que murió poco después, fruto del maltrato recibido. Teodorico ya no pudo presenciar cómo su reino se seguía descomponiendo, pues murió en agosto de ese mismo año del 526. El trono pasó a manos de su nieto Atalarico, un niño de menos de 10 años que quedó bajo la regencia de su madre Amalasunta, la hija de Teodorico. Amalasunta consideró que había que buscar la alianza del emperador de Constantinopla para garantizar el trono de su hijo, lo que también implicaba volver a dar libertad de culto a los nicenos, comenzando por el propio obispo de Ravenna, Eclesio, que llevaba en el cargo desde el 522 y que había sido perseguido en los últimos años de Teodorico. Eclesio lanzó la construcción de una nueva iglesia católica, Santa María la Mayor, sobre un solar propio y en el área donde ya estaba construido el mausoleo de Gala Placidia. En la Sierra de Historias, que dedicamos a este mausoleo, pudimos ver cómo esta tumba monumental se había construido en la ampliación urbana que los emperadores Honorio y Gala Placidia habían establecido al norte del castro original de Ravenna. Que Eclesio se atreviera a hacer una nueva iglesia católica en el barrio de Ravenna, claramente vinculado con los antiguos emperadores romanos, fue un mensaje muy claro. Frente al decrépito reino ostrogodo, los raveneses de siempre reclamaban su pasado imperial. Por cierto, la iglesia de Santa María la Mayor que vemos hoy
es el resultado de su completa reconstrucción a partir del siglo XVI. La parte más antigua conservada es el campanario, que fue un añadido ya del siglo X. Terminada la construcción de Santa María la Mayor en el año 532, Eclesio lanzó la edificación de un nuevo templo al oeste de la iglesia recién terminada. Este nuevo templo terminaría por ser la iglesia de San Vital, construida sobre el sepulcro de este mártir de comienzos del cristianismo, un sepulcro que ya debía tener cierta monumentalidad antes de que Eclesio lanzase esta construcción. La iglesia de San Vital sería terminada 20 años después, cuando ya gobernaban en Ravenna los bizantinos. Tendremos ocasión de tratar este templo en una futura sierra de historias. Eclesio murió a poco de comenzar las obras de San Vital en ese año del 532. Poco después fue elegido como nuevo obispo de Ravenna Ursicino, quien hubo de hacer frente a un momento de intensa crisis política en el reino ostrogodo. El joven rey Atalarico, recordemos, nieto de Teodorico, murió de forma prematura en el año 534. Su madre, Amalasunta, que había actuado hasta entonces de regente, además de fiel aliada de los bizantinos, quiso consolidarse en el poder ya como reina titular, asegurando el trono mediante su boda con su primo Teodato. Pero la jugada le salió mal. Teodato decidió quedarse con todo el poder, para lo que no dudó en encarcelar a su esposa, que murió en prisión en abril del 535. El emperador de Bizancio, Justiniano, sobrino de Justino I, a quien había sucedido en el 527, clamó venganza y envió sus tropas a Italia. En realidad, Justiniano ya tenía en mente invadir Italia, tras haber conquistado el reino vándalo del norte de África entre los años 533-534. La muerte de Amalasunta fue la excusa perfecta. Teodato quiso organizar la resistencia, pero fracasó, y los ostrogodos eligieron un nuevo rey, Vitiges. Teodato quiso resistirse, pero fue asesinado en diciembre del 536. El nuevo rey Vitiges reorganizó sus ejércitos tratando de frenar el avance del general bizantino Belisario, que tras ocupar Sicilia había tomado Nápoles y poco después conquistó Roma. Vitiges quiso recuperar la ciudad eterna, a la que puso sitio entre el 537 y el 538. Pero entonces un nuevo ejército bizantino invadió Italia desde el norte, avanzando rápidamente sobre Ravenna, que fue ocupada en el 540, una toma en la que cayó prisionero el propio rey Vitiges, que fue enviado a Constantinopla, donde murió. Fue durante esos años de crisis político-militar cuando el nuevo obispo de Ravenna, Ursicino, hizo levantar la iglesia de San Apolinar in Classe, una obra iniciada en el año 533, es decir, poco antes de la muerte de Atalarico, una muerte que, como hemos visto, desencadenó toda la crisis. Recordemos una vez más que los ostrogodos eran arrianos frente a los bizantinos que habían recuperado el credo de Nicea, el católico. Dado que Amalasunta quiso reforzar su trono con el apoyo del emperador bizantino Justiniano, la reina fue consciente de la necesidad de incentivar aún más la construcción de nuevas iglesias católicas a través del nuevo obispo Ursicino, en la línea que ya había seguido su predecesor, Eclesio. Solo que Ursicino promovió una construcción que fue toda una declaración política: la edificación de una iglesia en el puerto de Classe, sobre la tumba de San Apolinar, primer obispo de Ravenna del siglo I, que había sido martirizado en ese puerto de Classe. Es más, cuando en el siglo IV se oficializó la diócesis de Ravenna, la sede episcopal estaba en el puerto, en Classe, una sede episcopal que se desplazó al interior de Ravenna cuando el emperador Honorio convirtió la ciudad en su capital. Que el obispo Ursicino optase por hacer una nueva iglesia nicena en Classe y no en Ravenna suponía un mensaje muy sibilino para la reina Amalasunta.
Si los ostrogodos no se plegaban a la autoridad del católico emperador de Constantinopla, éste podía desplazar la capital de Italia desde Ravenna, donde vivía la reina, a Clase, donde estaba construyendo su nueva sede el obispo. Es más, la financiación de esta nueva iglesia de San Apolinar in Clase corrió por cuenta del banquero Julián Argentario, hombre cercano al emperador Justiniano, que también había puesto dinero para esas obras de San Vital que había iniciado el obispo Eclesio años atrás. Es decir, los bizantinos claramente demostraron su interés por evidenciar su preeminencia en Ravenna, al menos desde el punto de vista religioso. Eso sí, los aportes de Julián Argentario parece que cesaron en algún momento, quizás cuando Ravenna fue ocupada por los bizantinos, y esas construcciones que buscaban el dominio de la urbe de forma sutil ya no fueron tan apremiantes. La nueva iglesia de San Apolinar in Clase tenía una característica más que mostraba su origen bizantino: la organización de su planta. Frente a San Apolinar el Nuevo, que había sido levantada por Teodorico 30 años antes, con una planta muy sencilla conformada por un nártex, 3 naves y el presbiterio en el ábside que remataba la nave central, en San Apolinar in Clase la planta era más compleja. Al exterior tuvo un atrio previo al nártex que observamos hoy. Ya dentro del templo tenemos 3 naves, más ancha y alta la central que las laterales, cada una de las cuales estaba rematada en su correspondiente ábside, más amplio el de la nave central que el de las laterales. Esta solución espacial de clase implicaba una liturgia mucho más alambicada. Al exterior, el atrio y el nártex, donde ubicar a aquellos que aún no estaban convertidos en el atrio y a los que ya estaban en el proceso, los catecúmenos, en el nártex. Luego, se accedía a la iglesia, donde la nave central servía para concentrar a los fieles, mientras las laterales facilitaban la circulación y sobre todo las procesiones. Unas naves que remataban en sendos ábsides. Al norte, la prótesis, el absidiolo donde se preparaban los dones que habían de ofrecerse en la Eucaristía. Al sur, el diaconicón, donde se guardaban los objetos litúrgicos, vestiduras, libros, incensarios, pero además donde se consagraban estos antes de llevarlos al altar mayor para su uso en esa Eucaristía. Es posible que entre estos 3 ábsides y las naves pudo instalarse un iconostasio, ese soporte de imágenes que podía cerrarse en el momento de la transustanciación. Todos estos elementos, la progresiva gradación desde el exterior, el iconostasio, la pluralidad de las cabeceras, fue el resultado de un empeño por complicar la liturgia que se produjo en el Imperio bizantino, donde la institución eclesiástica buscaba cómo reforzar su papel de mediador entre Dios y los cristianos, sobre todo porque la cabeza de esa iglesia era el emperador. Una idea que no cuajó en la cristiandad occidental, donde el principal representante, el Papa de Roma, no tenía esa necesidad de reforzarse a sí mismo. Era el líder espiritual, sucesor de San Pedro, no un cargo militar como el emperador bizantino, que debía reinventarse como máximo representante religioso. A partir de ahí, San Apolinar in Clase fue enriquecido con un notable programa iconográfico del que solo se conserva, de estos mediados del siglo VI, los mosaicos del ábside central. Como protagonista principal, una gran cruz gemada, una cruz en oro con piedras preciosas, en cuyo medio aparece el rostro de Cristo barbado. A la izquierda de la cruz, Moisés, a la derecha, Elías, aquellos que anunciaron la venida del Señor. Para enfatizar que Jesús es el elegido, por encima de la cruz aparece la mano abierta de Dios que señala a su Hijo. En definitiva, la declaración teológica principal: Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Por debajo, el programa más concreto de la realidad ravenesa. En un paisaje florido aparece San Apolinar, recordemos, el primer obispo de Ravenna, rodeado por un rebaño de 12 ovejas, que más que simbolizar a los apóstoles o las tribus de Israel, sencillamente era el pueblo de los fieles raveneses.
merece la pena observar cómo San Apolinar está inserto en un paisaje lacustre, con árboles, arbustos y piedras emergiendo del agua. Es decir, un horizonte muy similar al que cualquier habitante de Ravenna podía ver al mirar los alrededores de la ciudad. Ese vínculo con Ravenna se enfatizó aún más en la serie de mosaicos situados por debajo de esta escena de la joya gemada con San Apolinar. Una serie de mosaicos donde están retratados otros 4 obispos de Ravenna, incluido Ursicino, el prelado que, como hemos visto, encargó esta obra de San Apolinar in classe. Esta segunda parte de la decoración, donde se buscaba reforzar el prestigio de la propia iglesia de Ravenna, se fue enriqueciendo con el paso del tiempo. Prueba de ello fue el mosaico añadido a la izquierda de la serie de los obispos, donde aparece el emperador Constantino IV, que reinó en la segunda mitad del siglo VII, confirmándole una serie de privilegios al ya arzobispo de Ravenna, Mauro. Por supuesto, San Apolinar in classe tuvo otros muchos más añadidos, comenzando por el campanario del siglo IX. Recordemos una vez más que estas iglesias tardoantiguas ravenesas carecían todas de torres campanarios en su origen, hasta la galería de los obispos raveneses, pintada en el siglo XVIII, por encima de las arcadas que separaban las naves laterales de la central. De esta manera, con la construcción de San Apolinar in classe, se consiguieron los 2 objetivos buscados por sus promotores. Se reafirmó la importancia de la iglesia nicena de Ravenna frente a la iglesia arriana de los aún presentes reyes ostrogodos, pero además se mostró cómo tras esa iglesia nicena estaba la mano del emperador, que se convirtió en el protector último del reino poco antes de directamente conquistarlo e imponer su voluntad, ya con los ostrogodos completamente eliminados. Ese dominio imperial sobre Ravenna también quedó reflejado en una nueva construcción eclesiástica, San Vital, que había sido comenzada a ser levantada años atrás, pero que fue rematada como la máxima expresión del poder del emperador en Ravenna y en Italia. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.